Hola, amigos. Bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí y apoyar este canal. Si les gustan las historias de terror, dejen su like, suscríbanse y escriban en los comentarios desde qué país nos escuchan. Ahora sí, apaguen las luces y prepárense, porque esta noche, el bosque puede aprender tu voz. El llanto empezó en algún lugar detrás de los árboles, a mi izquierda, mientras yo arrastraba un marcador de sendero caído fuera del barro. No era fuerte. Eso fue lo que me molestó. Era solo un llanto suave, como el de un niño intentando que no lo oyeran. Recuerdo que me quedé paralizado, con una mano todavía sobre el poste, mientras el viento se abría paso entre los pinos a mi alrededor. El sonido se detuvo durante unos segundos. Luego volvió, más lejos. Misma dirección. Mismo llanto. Miré mi reloj por instinto. 8:43 de la tarde. El sol ya había desaparecido detrás de la cresta unos 20 minutos antes, y el sendero debería haber estado vacío para entonces. Me quedé allí escuchando más tiempo del que debía, hasta que por fin agarré el marcador y lo arrastré de vuelta hacia la cuatrimoto. No fui a buscar al niño por allí. Eso habría sido una estupidez. Me llamo Iván Mercado. Tengo 29 años y trabajo como guardabosques en una zona salvaje a 1 hora al norte de Fairbanks, Alaska. La mayoría de la gente cree que Alaska es solo montañas y paisajes de postal. Pero la zona que patrullo es, sobre todo, un bosque interminable, pantanos congelados y senderos estrechos que desaparecen bajo la nieve durante la mitad del año. Los turistas siguen viniendo en verano porque ven fotos en internet y piensan que es una escapada tranquila lejos de las luces de la ciudad. Normalmente se van decepcionados, después de que los mosquitos se los coman vivos o de darse cuenta de que no hay señal de teléfono en 40 millas. Acepté el trabajo porque lo necesitaba. Así de simple. Las facturas médicas de mi padre se habían puesto muy mal después de su segundo derrame cerebral, y mi hermana menor estaba a mitad de la carrera de enfermería en Oregón. Para entonces yo llevaba años haciendo trabajos temporales. Campamentos madereros. Mantenimiento de carreteras. Almacenes. Nada que durara. El puesto de guardabosques pagaba mejor que cualquier otra cosa que pudiera conseguir sin título universitario, y además incluía alojamiento. Una cabaña pequeña. La calefacción funcionaba casi todas las noches. Para mí, eso era suficiente. El llanto ocurrió durante mi segundo mes allí. Para entonces, ya conocía algunas de las reglas no escritas, aunque nadie las llamara oficialmente reglas. Los guardabosques de nuestra estación no explicaban las cosas directamente. Solo decían ciertas cosas con un tono que te hacía entender que importaban. No te quedes demasiado tarde en los senderos. Si la recepción de radio se corta por completo, vuelve. Cosas así. La primera advertencia real vino de un tipo llamado Darío. Tenía casi 60 años y parecía tallado en madera arrastrada por el río. Fumaba constantemente, aunque no estaba permitido cerca de la estación. Una noche, estábamos sentados fuera del cobertizo de mantenimiento mientras él arreglaba la luz rota de una moto de nieve. Recuerdo haber oído algo moviéndose más allá de la línea de árboles, detrás de nosotros. Probablemente un alce. Tal vez un oso. Darío ni siquiera levantó la vista. Siguió trabajando y dijo: «Si oyes niños llorando ahí fuera después del anochecer, abandona la zona». Solté una pequeña risa porque pensé que estaba bromeando. Él no se rió. «La gente oye cosas raras en estos bosques», dijo. «Si oyes llanto, no te metas. Sigue tu camino». ¿Eso es todo? No hubo explicación. No hice otra pregunta, porque la expresión de su cara me hizo sentir estúpido por haber estado a punto de hacerlo. Lo que pasa con trabajar en parques remotos es que el aislamiento empieza a cambiarte la cabeza después de un tiempo. Dejas de notar lo extrañas que son ciertas cosas porque no hay nadie cerca con quien comparar reacciones. Nuestra estación solo tenía 6 guardabosques en total durante la temporada de patrullaje de otoño. A veces pasabas 2 o 3 días hablando con alguien únicamente por radio. Mi zona de patrulla cubría casi 30 millas de senderos y campamentos conectados. La mayoría de los turnos eran aburridos. Revisabas marcadores de senderos. Ayudabas a excursionistas perdidos. Retirabas escombros. Documentabas avistamientos de fauna. De vez en cuando encontrabas tiendas abandonadas o señales de que alguien había acampado ilegalmente,
normalmente adolescentes. Nada dramático. Por eso las cosas extrañas destacaban tanto cuando ocurrían. Unas noches después de oír el llanto, conducía de vuelta hacia la estación mientras la nieve empezaba a caer con tanta fuerza que difuminaba los árboles frente a mí. Los faros seguían captando movimiento fuera del sendero. Sombras, sobre todo ramas balanceándose. Reduje la velocidad cerca del marcador de la milla 11 porque creí ver a alguien de pie entre los árboles. Al principio pensé que era otro excursionista. Luego me di cuenta de que la figura no se movía en absoluto. Solo estaba allí, de pie en la oscuridad, quizá a unos 9 metros del sendero. Dirigí la luz de la cuatrimoto hacia ella, pero la nieve hacía que la visibilidad fuera terrible. Solo podía distinguir la forma de una persona. Alta, inmóvil. Recuerdo que agarré la radio. Central, aquí Mercado, cerca de la 11. Tengo a alguien fuera del sendero. La estática me respondió. Pero no era el crujido normal de la radio. Aquello sonaba más pesado de alguna manera, como si alguien respirara directamente dentro del micrófono. Esperé unos segundos y lo intenté otra vez. Más estática. La figura seguía sin moverse. Pensé en acercarme. Entonces recordé otra cosa que Darío me había dicho a principios de esa semana mientras revisábamos suministros. Si ves a alguien ahí fuera, de pie, y no se mueve, no te acerques a menos que hable primero. Otra vez, nunca explicó por qué. En ese momento pensé que quizá habían tenido problemas antes con intrusos armados. Esa explicación me pareció lo bastante razonable. Así que, en lugar de acercarme, hice retroceder un poco la cuatrimoto y mantuve la luz apuntando hacia los árboles. La figura había desaparecido. Sin movimiento. Sin sonido. Solo bosque vacío y nieve cayendo. Después de eso conduje de vuelta más rápido de lo que debía. En la estación, Darío estaba sentado a la mesa de la cocina, bebiendo café del mismo termo manchado que llevaba a todas partes. Levantó la vista cuando entré. ¿Viste a alguien ahí fuera? No era una pregunta. Recuerdo que lo miré durante un segundo antes de responder. ¿Cómo lo sabes? Porque volviste demasiado rápido. Dio otro sorbo de café. ¿Se movió? No. Bien. Esperé a que explicara. No lo hizo. Ese se convirtió en el patrón después de un tiempo. Ocurre algo extraño. Los guardabosques mayores actúan como si fuera normal. Nadie da detalles. Una semana después, uno de los excursionistas voluntarios desapareció cerca del sendero de la cresta oeste. Un chico joven. 22 años, tal vez. Universitario de Anchorage. Encontramos su mochila junto a la orilla del río temprano aquella mañana. Sin señales de ataque animal. Sin sangre. Los equipos de búsqueda pasaron casi 16 horas peinando la zona antes de que el clima obligara a todos a regresar. Alrededor de la medianoche, yo estaba ayudando a inventariar equipo dentro de la estación cuando alguien llamó a la puerta principal. 3 golpes lentos. Todos en la habitación dejaron de moverse de inmediato. Darío me miró. No la abras todavía. Unos segundos después llegó otro golpe. Luego una voz afuera dijo. Hola. Voz masculina. Joven. Nerviosa. Por favor, déjenme entrar. Uno de los otros guardabosques caminó en silencio hasta la ventana y apagó la linterna que había junto a ella. Nadie habló. La voz volvió. Me perdí ahí fuera. Me moví hacia la puerta automáticamente porque pensé que podía ser el excursionista desaparecido. Darío me agarró del brazo con tanta fuerza que me dolió. Todavía no. La habitación permaneció en silencio quizá 30 segundos. Entonces la voz de afuera dijo algo que me cerró el estómago. Iván. Recuerdo que todos los guardabosques en aquella habitación me miraron directamente. Iván, abre la puerta. Yo jamás había oído esa voz en mi vida. Siguió otro golpe, esta vez más lento. Por favor. Darío finalmente se puso de pie y cargó un cartucho en la escopeta que guardaba detrás del mostrador de la cocina. No la apuntó hacia la puerta. La apuntó al suelo. Nadie habla, dijo en voz baja. Los golpes cesaron después de eso. Escuchamos pasos rodeando lentamente la cabaña durante casi 10 minutos, hasta que todo afuera volvió a quedarse en silencio. Completamente en silencio. Sin viento. Sin árboles moviéndose. Nada. Darío miró hacia la ventana oscura sobre el fregadero y murmuró algo entre dientes.
No pude oírlo. Luego dijo la frase que todavía me inquieta cada vez que patrullo esos senderos de noche. Si el bosque se queda en silencio, dijo, te marchas antes de que algo empiece a llamarte por tu nombre. Los golpes volvieron la noche siguiente, mientras yo estaba a medio camino de limpiar el barro de un juego de cadenas para neumáticos en el cobertizo de mantenimiento. Casi no los oí al principio por el traqueteo del calefactor detrás de mí, pero algo en el ritmo me llamó la atención. 3 golpes, lentos, espaciados de manera uniforme. Dejé de trabajar y escuché. Unos segundos después, volvió a ocurrir en algún lugar fuera de la estación. Esta vez no en la puerta del cobertizo, más cerca de la cabaña principal. Recuerdo que dejé el cepillo y miré mi reloj automáticamente. 12:14 de la noche. La nieve había estado cayendo casi toda la tarde, lo bastante espesa como para que la visibilidad más allá de los focos pareciera estática en una televisión vieja. Esa clase de nieve que se traga el sonido. Salí y noté de inmediato que algo iba mal. El bosque estaba completamente silencioso. No había viento moviéndose entre los árboles. No crujían las ramas. Nada. El silencio golpeaba con más fuerza después de pasar meses allí, porque uno se acostumbra al ruido de fondo constante del bosque. Incluso durante las tormentas, algo siempre se mueve. Pero aquella noche se sentía sellada de alguna manera, como si la estación hubiera sido soltada dentro de una habitación vacía. Empecé a caminar hacia la cabaña y vi a Darío de pie cerca del porche, con una linterna colgándole floja de una mano. No me estaba mirando. Miraba fijamente hacia la línea de árboles detrás del cobertizo de combustible. ¿Lo oyes?, pregunté en voz baja. Asintió una sola vez sin apartar los ojos del bosque. Otro golpe resonó desde algún lugar detrás de la estación. El mismo ritmo lento. Recuerdo haber sentido ese impulso estúpido de caminar hasta allí y averiguar quién estaba jugando con nosotros. Mi cerebro seguía intentando imponer una explicación normal a todo. Cazadores, quizá. Turistas borrachos. Pero en el fondo yo ya sabía que nadie cuerdo andaría vagando por esa parte del bosque después de medianoche durante una tormenta. Darío finalmente me miró. ¿Alguien llamó por radio esta noche? No. Bien. Entonces me entregó la linterna. Revisa el perímetro conmigo. Nos movimos juntos alrededor de la estación, comprobando puertas y cerraduras del equipo. La nieve crujía bajo nuestras botas mientras los focos proyectaban largas sombras entre los edificios. Noté huellas frescas cerca del cobertizo de almacenamiento casi de inmediato. Huellas descalzas, con forma humana, conduciendo hacia el bosque. Me agaché automáticamente para verlas mejor. Las marcas se veían mal de alguna manera. Demasiado profundas en el talón. Demasiado estrechas, como si alguien hubiera presionado pies de madera tallada contra la nieve. No las sigas, dijo Darío antes de que yo pudiera hablar. Me enderecé. ¿De verdad vas a actuar como si esto fuera normal? No, respondió. Lo normal me asustaría menos. Seguimos caminando. La estación estaba situada en un claro elevado, rodeada por un espeso bosque de pinos por todos lados. Y de noche, esos árboles parecían interminables. Muro negro tras muro negro, desapareciendo dentro de la nevada. Odiaba las patrullas durante las tormentas, porque las luces se reflejaban en la nieve y hacían imposible calcular bien las distancias. Las cosas siempre parecían estar más lejos de lo que estaban. A veces, más cerca. Llegamos al edificio del generador trasero cuando el llanto empezó otra vez. Suave. Infantil. En algún lugar profundo entre los árboles, a nuestra derecha. Sentí que todos los músculos de mis hombros se tensaban de inmediato. Darío dejó de caminar, pero no se giró hacia el sonido. Sigue moviéndote, murmuró. El llanto se hizo más fuerte durante unos segundos antes de cortarse de golpe. No se desvaneció. Simplemente se detuvo. Como si alguien hubiera pulsado silencio. Rodeamos el lateral del cobertizo del generador, y noté movimiento cerca de la vieja torre de guardabosques, cuesta arriba desde la estación. Al principio pensé que era solo nieve siendo arrastrada de lado a través de los focos. Luego la forma se movió otra vez. Alguien estaba de pie junto a las escaleras de la torre. Una figura alta, inmóvil. Levanté la linterna por instinto. Darío me agarró la muñeca con tanta fuerza que casi me la arrancó de la mano. No.
Hay alguien ahí arriba. Lo sé. Empezó a tirar de mí de vuelta hacia la cabaña. Me resistí durante un segundo. ¿Y si es el excursionista desaparecido? Entonces Darío por fin me miró directamente, y juro que nunca había visto miedo en su cara antes de ese momento. Miedo real. No pánico. Algo más silencioso. Más agotado. Precisamente por eso nos vamos. De vuelta dentro de la estación, los otros dos guardabosques de noche ya estaban cerrando las persianas de las ventanas. Nadie hizo preguntas. Una de esos guardabosques era una mujer llamada Ariana. Cerró la entrada principal con llave y empujó una silla bajo el pomo, aunque el cerrojo ya funcionaba perfectamente. Noté que seguía mirando hacia el pasillo oscuro que llevaba a los dormitorios. ¿Viste algo?, le pregunté. Al principio me ignoró. Luego dijo en voz baja: oí a alguien caminando fuera de mi ventana hace 20 minutos. Pudo haber sido un animal. Los animales no susurran nombres. Nadie habló después de eso. Darío se sentó a la mesa de la cocina, limpiando su escopeta, mientras la tormenta seguía golpeando el techo sobre nuestras cabezas. De vez en cuando, alguno de nosotros miraba hacia las ventanas cada vez que la estación crujía. La tensión en la habitación parece absurda cuando pienso en ello ahora. 4 adultos sentados en silencio por ruidos afuera. Pero cuanto más tiempo trabajaba allí, más difícil se volvía ignorar la seriedad con la que todos trataban las reglas. No eran personas paranoicas. Los guardabosques en Alaska se enfrentan constantemente a situaciones peligrosas. Osos. Zonas de avalanchas. A veces intrusos armados. Sabían mantener la calma. Por eso sus reacciones me inquietaban más que las cosas que ocurrían afuera. Alrededor de la 1 de la mañana, la radio sobre el mostrador crepitó de repente. Todos dimos un pequeño salto. La estática siseó a través del altavoz antes de que una voz masculina saliera débil y distorsionada. «Hola». Darío levantó lentamente la cabeza. La voz continuó. «¿Puede oírme alguien?». Sonaba familiar de alguna manera. Quizá un chico joven, con viento soplando detrás de él. Ariana fue la primera en moverse hacia la radio. Darío se puso de pie de inmediato. «No contestes. ¿Y si de verdad hay alguien ahí fuera?», le soltó ella. La voz volvió a salir por la radio, más fuerte esta vez. «Por favor, me estoy congelando». Sentí que el estómago se me caía, porque reconocí la voz. Pertenecía al excursionista desaparecido, el universitario de Anchorage. Miré a Darío. «¿Es él?». «No», dijo Darío en voz baja. «No lo es». La radio crepitó con más fuerza. «Iván». En cuanto oí mi nombre, todos los pelos de mis brazos se erizaron. Nadie en la estación había usado la radio en toda la noche. No había razón para que quien estuviera ahí fuera supiera mi nombre. La voz siguió hablando. «Iván, sé que puedes oírme». La estática siseaba entre las palabras. «Por favor, déjame entrar». Ariana me miró fijamente desde el otro lado de la habitación. «¿Pero qué demonios?». La radio soltó de repente un estallido de acople lo bastante fuerte como para hacerme doler los oídos. Luego silencio. Silencio completo otra vez. Darío caminó con calma hasta la unidad y la desenchufó de la pared. «Nadie usa las radios hasta la mañana». «Era el excursionista», protesté. «Al menos deberíamos revisar los senderos y encontrar». «¿Encontrar qué?», preguntó él. No respondí, porque sinceramente ya no lo sabía. Esa era la peor parte. Poco a poco, el trabajo había empezado a cambiar mi forma de pensar. Un mes antes, habría exigido que llamáramos a la policía estatal u organizáramos una búsqueda de inmediato. En cambio, solo me quedé sentado mirando la radio muerta, mientras una parte de mí se preguntaba qué pasaría si abríamos la puerta. Alrededor de las 2:30, los pasos empezaron a rodear la cabaña otra vez. Crujidos lentos afuera, moviéndose sobre la nieve. Una vuelta completa alrededor de la estación. Luego otra. Ninguno de nosotros miró por las ventanas. No sé cuánto duró, porque al final el cansancio empezó a alcanzarme. Recuerdo estar sentado contra la pared, cerca de la cocina, con la chaqueta todavía puesta, mientras el calefactor traqueteaba débilmente detrás de nosotros. En algún momento debí quedarme dormido unos minutos, porque lo siguiente que recuerdo es despertar en completa oscuridad. Las luces estaban apagadas. El calefactor, en silencio.
El generador, muerto. Durante un segundo, nadie se movió. Entonces, en algún lugar de arriba, una puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que hizo caer polvo del techo. Ariana maldijo entre dientes. Darío agarró la linterna de la mesa y la encendió. Un haz débil. La batería estaba casi agotada. Otro sonido llegó desde arriba. Pasos, lentos y pesados, moviéndose por el pasillo del segundo piso. Todos miramos hacia arriba. Los dormitorios estaban vacíos allí arriba. Nadie dormía en el piso superior desde que el techo había empezado a gotear el invierno pasado. Los pasos se detuvieron directamente sobre nuestras cabezas. Entonces llegaron 3 golpes. El mismo ritmo lento de antes. Toc, toc, toc. Darío levantó la linterna hacia el techo. Su rostro parecía más viejo. De repente, más cansado de lo que jamás lo había visto. Entonces algo arriba se arrastró lentamente por el suelo sobre nosotros. Esta vez no eran pasos. Era más parecido a un mueble siendo arrastrado. Recuerdo que Ariana susurró. Entró. Nadie la corrigió. Nadie dijo que estuviera equivocada. Solo nos quedamos allí sentados, escuchando mientras algo se movía por la estación oscura sobre nuestras cabezas. Y en algún lugar muy lejos, más allá de las paredes de la cabaña, profundo entre los árboles donde los focos dejaban de alcanzar, podía oír niños llorando otra vez. Los pasos de arriba se detuvieron justo antes del amanecer. Sin sonido final. Sin puerta cerrándose. Un segundo podíamos oír algo moviéndose lentamente sobre las tablas podridas del piso encima de nosotros. Y al siguiente, no había nada excepto la tormenta afuera y algún crujido ocasional de la estufa de leña. Ninguno de nosotros dijo una palabra durante varios minutos después de eso. Solo nos quedamos sentados, escuchando el silencio como si esperáramos que empezara otra vez. Recuerdo mirar fijamente el techo, con la linterna apretada con tanta fuerza en la mano que me dolían los dedos. Cada sombra en aquella estación parecía incorrecta de repente. Alrededor de las 5 de la mañana, el generador finalmente volvió a encenderse por sí solo. Las luces parpadearon sobre nuestras cabezas. El calefactor empezó a traquetear de nuevo. Darío se puso de pie de inmediato. «Quédense aquí abajo», dijo. Luego agarró la escopeta y se dirigió hacia las escaleras. Ariana lo siguió, aunque él le había dicho que no lo hiciera. Yo me quedé atrás quizá 10 segundos antes de seguirlos de todos modos, porque no había ninguna posibilidad de que me quedara sentado solo abajo después de lo que habíamos oído. El segundo piso olía a humedad y frío. La mayoría de las habitaciones de allí arriba llevaban meses abandonadas por culpa del techo con goteras. Manchas de moho cubrían partes del techo, y el papel de pared del pasillo se despegaba en tiras cerca de las esquinas. Darío avanzaba despacio, con la linterna apuntando al frente, mientras el suelo crujía bajo cada paso. Revisamos cada habitación una por una. Literas vacías. Armarios rotos. Polvo por todas partes. Nada parecía alterado hasta que llegamos a la última habitación al final del pasillo. La puerta estaba medio abierta. De inmediato noté nieve fresca esparcida por el suelo dentro. Darío empujó la puerta hasta abrirla del todo con el cañón de la escopeta. La habitación estaba vacía, excepto por una silla volcada cerca de la ventana. La ventana seguía cerrada con seguro desde dentro. Lo que me inquietó fueron las huellas. Huellas descalzas, mojadas, que iban desde el centro de la habitación hacia el pasillo. Me agaché junto a una de ellas automáticamente. La misma forma que las huellas de afuera aquella noche. Estrechas, profundas en el talón. Ariana susurró en voz baja. «Jesucristo». Darío no respondió. Solo miró las marcas durante unos segundos antes de girarse hacia la ventana. La nieve todavía cubría el alféizar, intacta. No había señal de que algo hubiera entrado o salido. «Esto no tiene sentido», murmuré. Darío finalmente me miró. «Todavía sigues intentando encontrarle sentido». Nadie durmió después de eso. Una vez que la luz del día empezó a abrirse paso entre los árboles, la tensión dentro de la estación se alivió apenas lo suficiente para que todos volvieran a moverse. Eso parecía ser otra de esas cosas no dichas que nadie explicaba directamente. Lo que fuera que ocurría ahí fuera se mantenía activo, sobre todo después del anochecer. Sobre todo, a media mañana, la tormenta había pasado,
dejando nieve fresca casi hasta la cintura en algunas secciones de los senderos occidentales. La central de Fairbanks llamó por radio para pedir novedades sobre la búsqueda del excursionista desaparecido. Darío se encargó de la llamada él mismo. Sonaba completamente normal por la radio. Calmado. Profesional. Al escucharlo hablar, nadie habría imaginado que habíamos pasado la noche atrapados dentro mientras algo caminaba por la estación sobre nuestras cabezas. Después del desayuno, salí para quitar la nieve de las cuatrimotos y noté huellas frescas rodeando la cabaña. Al principio pensé que pertenecían a alguno de nosotros desde antes, pero estas eran diferentes. Huellas descalzas otra vez. Docenas de ellas. Rodeaban la estación en círculos irregulares antes de desaparecer cerca de la línea de árboles. Las seguí con la mirada hasta que vi dónde se detenían. No se desvanecían. Se detenían. Como si quien las hubiera hecho simplemente se hubiera esfumado a mitad del claro. No se lo dije a nadie de inmediato. Solo me quedé allí, mirando la nieve más tiempo del que debía. Al final, Darío salió con una lata de combustible y me vio inmóvil junto a las huellas. «Tampoco sigas esas», dijo con naturalidad. Me giré hacia él. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esta mierda aquí afuera?» Él desenroscó la tapa del combustible sin levantar la vista. «Más que yo». «Eso no es una respuesta. Es la única que vas a recibir». Quise seguir presionándolo, pero una parte de mí ya sabía que no serviría de nada. Los guardabosques más veteranos trataban las reglas como si fueran patrones del clima. Peligrosos, impredecibles, pero permanentes. Habían aceptado que había cosas en esos bosques que no podían controlar. Alrededor del mediodía, otro equipo de guardabosques llegó desde una estación cercana para ayudar a continuar la búsqueda del excursionista desaparecido. Uno de ellos era un tipo llamado Nicolás, que apenas parecía tener edad suficiente para beber. Pasó la mayor parte de la mañana bromeando mientras cargábamos suministros en las motos de nieve. Recuerdo haber sentido una envidia extraña de lo relajado que actuaba. Él todavía miraba el bosque como si fuera un lugar normal. En un momento dado, notó que todos revisaban las radios una y otra vez antes de salir. «¿Ustedes siempre son así de paranoicos?», preguntó. Darío lo ignoró. Nicolás se rió. «En serio, Mercado parece que no ha dormido en una semana». «Dale tiempo», murmuró Ariana en voz baja. Después de eso nos dividimos en parejas. A mí me tocó con Nicolás, buscando en un sistema de senderos cerca del cauce congelado del río, al oeste de la estación. El clima había despejado lo suficiente como para que la luz del sol atravesara las nubes, pero el frío se sentía peor de alguna manera después de la tormenta. Todo se veía dolorosamente brillante. Nieve blanca interminable y pinos oscuros extendiéndose por las colinas. Nicolás hablaba sin parar mientras avanzábamos, quejándose sobre todo del sueldo y haciendo bromas sobre turistas. Yo apenas lo escuchaba. Mis ojos seguían desviándose hacia el bosque cada pocos minutos sin darme cuenta. Nos detuvimos cerca de una cabaña de observación abandonada a media tarde para buscar señales del excursionista desaparecido. La cabaña estaba sola cerca del borde del río, rodeada de árboles densos. Una sola habitación. Ventanas rotas. Sellada con tablas desde hacía años. Nicolás abrió la puerta de una patada y se rió al ver latas viejas de cerveza esparcidas dentro. Parece que alguien llegó antes que nosotros. Yo me quedé afuera revisando huellas en la nieve. La mayoría eran rastros de animales. Entonces noté un conjunto fresco de huellas humanas alejándose de la cabaña hacia el bosque. Pies descalzos otra vez. Sentí que el estómago se me cerraba de inmediato. «Nicolás», lo llamé. Salió, todavía sonriendo. «¿Qué?», señalé las huellas. Su expresión cambió ligeramente. «Algún idiota caminando descalzo». «No». No sé por qué respondí tan rápido. Tal vez porque, en el fondo, ya entendía que esas huellas ya no pertenecían a una persona. Nicolás se agachó junto a ellas de todos modos. «Son recientes. Deberíamos volver». Me miró como si estuviera bromeando. «Tenemos a un tipo desaparecido aquí afuera». Debería haber discutido con más fuerza. En cambio, lo seguí entre los árboles. Las huellas se internaban cada vez más en el bosque, entre pinos apretados donde la luz del sol apenas llegaba al suelo. Todo se volvió más silencioso cuanto más caminábamos. Sin pájaros, sin viento,
Solo botas crujiendo sobre la nieve. Nicolás seguía revisando el mapa mientras yo examinaba constantemente el bosque a nuestro alrededor. Después de quizá 10 minutos, las huellas se detuvieron de repente cerca de un grupo de árboles junto al río congelado. Nicolás frunció el ceño mirando la nieve. ¿Qué demonios? No había huellas de regreso. No había señales de lucha. Nada. Abrí la boca para decirle que teníamos que irnos de inmediato cuando oímos el llanto. El llanto de un niño, en algún lugar al otro lado de la orilla del río, delante de nosotros. Suave. Distante. Nicolás levantó la vista al instante. ¿Oíste eso? Sí. El llanto volvió, esta vez más cerca. Hay un niño aquí afuera, dijo. Le agarré la chaqueta antes de que pudiera moverse. No. ¿Qué? Tenemos que irnos. Me miró como si yo hubiera perdido la cabeza. El llanto volvió a resonar entre los árboles. Entonces otra voz se unió. Esta vez de un hombre adulto. Débil. Ayuda. Nicolás se soltó de mí. Ese podría ser el excursionista desaparecido. No seguimos voces después del anochecer. Todavía no es de noche. Empezó a avanzar hacia el río de todos modos. Recuerdo quedarme allí, paralizado, porque técnicamente tenía razón. El atardecer todavía estaba al menos a 1 hora. Una parte de mí casi lo siguió. Entonces noté que el bosque a nuestro alrededor se había quedado completamente en silencio otra vez. Cada instinto de mi cuerpo empezó a gritarme que me fuera. Nicolás, dije en voz baja. Él siguió caminando, ya a 6 metros delante de mí. El llanto se detuvo de pronto. Un silencio completo entró corriendo detrás de él. Nicolás por fin redujo el paso cerca de la orilla del río y se giró a medias hacia mí. ¿Oyes? Algo se movió entre los árboles detrás de él. Rápido. Demasiado rápido. Solo capté fragmentos. Una forma pálida. Brazos largos. Tamaño humano. Tal vez más alta. Nicolás se giró en el mismo momento en que yo grité su nombre. Entonces los árboles estallaron en movimiento. La nieve saltó violentamente hacia arriba cuando algo lo agarró por detrás y lo arrastró de lado hacia el bosque tan rápido que apenas parecía real. Nicolás gritó una vez, lo bastante fuerte como para hacer eco entre los árboles. Luego nada. Solo silencio otra vez. Me quedé allí paralizado quizá 2 segundos antes de girarme y correr a ciegas de vuelta hacia el sendero. No miré atrás ni una sola vez. En algún lugar profundo del bosque, a mi izquierda, podía oír pasos siguiéndome el ritmo entre los árboles durante todo el camino de vuelta. No recuerdo mucho de la carrera hasta el inicio del sendero, excepto el sonido de algo moviéndose a mi lado entre los árboles. Cada vez que mis botas golpeaban la nieve, oía otro par de pasos igualando el ritmo en algún lugar del bosque a mi izquierda. No detrás de mí. A mi lado. Como si lo que se había llevado a Nicolás estuviera siguiéndome el paso deliberadamente. Esperaba sentir en cualquier momento unas manos agarrar la parte trasera de mi chaqueta o que algo chocara contra mí desde un costado, pero nunca ocurrió. El bosque permaneció completamente silencioso aparte de los pasos y mi respiración. Ese silencio se sentía peor que los gritos. Para cuando llegué a la moto de nieve, me dolía tanto el pecho que casi vomité dentro de mi bufanda. Me subí a la máquina tan rápido que casi la volqué de lado intentando arrancar el motor. Me temblaban demasiado los guantes como para sujetar bien nada. El motor tosió 2 veces antes de finalmente rugir y cobrar vida. Recuerdo mirar una última vez hacia los árboles antes de salir disparado. Había alguien de pie entre los pinos cerca de la orilla del río. Demasiado lejos para distinguirlo con claridad, pero podía notar que estaba mirando hacia mí. Inmóvil. Observando. Conduje de vuelta hacia la estación más rápido de lo que debía, apenas reduciendo en las curvas heladas. La nieve salpicaba detrás de la máquina mientras las ramas pasaban azotando tan cerca que raspaban las mangas de mi chaqueta. A mitad de camino, la radio enganchada a mi pecho crepitó de repente. Iván. Casi perdí el control de la moto de nieve cuando oí la voz de Nicolás salir entre la estática. Iván, detente. Mi mano se movió automáticamente hacia la radio antes de que me contuviera. La transmisión volvió a crepitar. Por favor. Su voz sonaba mal de alguna manera. Demasiado tranquila. Sin pánico. Sin respiración. Solo plana. Ayúdame.
Arranqué la radio de mi chaleco y la lancé a la nieve sin siquiera pensarlo. No dejé de conducir. Cuando por fin la estación apareció entre los árboles, sentí un alivio tan fuerte que casi me dejó las rodillas débiles. Darío y Ariana ya estaban afuera, cerca del garaje, cuando llegué. Los dos miraron de inmediato hacia la segunda moto de nieve vacía. Me bajé de la mía y casi me caí al intentar caminar. Darío me agarró del hombro antes de que tocara el suelo. ¿Qué pasó? No pude responder enseguida porque mis pulmones todavía se sentían congelados. Ariana seguía mirando más allá de mí, hacia la línea de árboles, como si esperara que Nicolás apareciera detrás de la moto de nieve en cualquier segundo. Algo se lo llevó, dije finalmente. Ninguno de los dos pareció lo bastante sorprendido. Eso me molestó más que cualquier otra cosa. Darío solo asintió lentamente una vez. ¿Dónde? Cerca del sendero del río. ¿Lo oíste antes de que ocurriera? Lo miré fijamente. ¿Oír qué? El llanto. No respondí de inmediato, y él ya lo supo. Ariana maldijo en voz baja y regresó hacia la cabaña. Darío mantuvo la mano sobre mi hombro un segundo más antes de volver a hablar. ¿Miraste atrás mientras corrías? No. Bien. Por fin me soltó. Entra antes de que oscurezca. Miré mi reloj por instinto. 4:51 de la tarde. El atardecer todavía estaba a casi una hora, pero el cielo ya se veía oscuro entre las nubes. Recuerdo haber comprendido entonces que Darío no había preguntado si Nicolás seguía vivo. Dentro de la estación, la atmósfera se sentía más pesada de lo habitual. Nadie dijo mucho mientras me quitaba los guantes congelados junto al calefactor. Ariana preparó café, sobre todo para darse algo que hacer. Darío llamó por radio a la central e informó de la desaparición de Nicolás con la voz más tranquila imaginable. Escucharlo hablar hacía que la situación sonara casi rutinaria. Guardabosques desaparecido. Visto por última vez cerca de los senderos occidentales. Búsqueda pospuesta hasta la mañana por condiciones climáticas. Nunca mencionó los gritos. Nunca mencionó la cosa entre los árboles. Para entonces, yo ya entendía por qué. Nadie fuera de Alaska le habría creído de todos modos. Alrededor de las 6 de aquella tarde, empezó a nevar otra vez. Copos gruesos y pesados golpeaban suavemente las ventanas mientras la oscuridad se asentaba sobre la estación. Me senté cerca de la mesa de la cocina, mirando el café intacto frente a mí. Cada pocos minutos me sorprendía a mí mismo escuchando si había pasos afuera. Darío terminó sentándose frente a mí, limpiando barro de un cuchillo de caza con un trapo viejo. «¿Viste parte de eso, verdad?», preguntó en voz baja. Dudé. No sé qué vi. Probablemente sea mejor así. ¿Qué demonios son esas cosas? Darío siguió limpiando el cuchillo durante varios segundos antes de responder. Nadie lo sabe. Eso no es verdad. ¿Crees que seguiríamos trabajando aquí si las entendiéramos? Odié lo razonable que sonó eso. Por fin se recostó en la silla y suspiró. Los primeros informes se remontan al menos 40 años atrás, quizá más. A veces desaparecen guardabosques. También turistas. La gente oye cosas, ve cosas, y nadie cierra el parque. Darío casi sonrió al decir eso. ¿Crees que el gobierno cierra bosques cada vez que desaparece gente en Alaska? No respondí, porque sinceramente tenía razón. Allá arriba, las personas desaparecidas apenas aparecían en las noticias locales a menos que aparecieran cuerpos. El terreno duro lo explicaba casi todo. Avalanchas, exposición al frío, ataques de animales. Respuestas fáciles, más fáciles que la verdad. Otro golpe sonó de repente en la puerta de la estación. 3 golpes lentos. Toda conversación se detuvo de inmediato. Ariana miró hacia la entrada, apretando la mandíbula. Darío se puso de pie en silencio y volvió a alcanzar la escopeta junto a la pared. Esta vez nadie se acercó a la puerta. Ya habíamos aprendido demasiado. «Hola». Una voz llamó desde afuera. Voz masculina. Débil. Familiar. El estómago se me hundió al instante. «Nicolás. Por favor, déjenme entrar». Ariana susurró. «No». Llegó otro golpe. «Hace mucho frío aquí afuera». Miré fijamente el contorno oscuro de la puerta principal mientras cada instinto de mi cuerpo me gritaba que no me moviera. La voz de Nicolás sonaba casi normal. Casi. Pero había algo que faltaba debajo de ella.
Miedo. Tal vez. Emoción real. Iván volvió a llamar. Abre la puerta. Darío negó lentamente con la cabeza hacia mí antes de que pudiera reaccionar. Ese ya no es Nicolás. La voz de afuera soltó una risa suave al oír eso. No fuerte. Solo lo suficiente para que la oyéramos a través de la madera. Entonces llegó otro sonido. Más pasos rodeando lentamente la estación por fuera. Esta vez no era un solo par. Varios crujidos de nieve sonaban suavemente más allá de las paredes. Ariana palideció de inmediato. Hay más de uno. Darío apagó la linterna más cercana a la ventana. Nadie mira afuera. Los pasos siguieron moviéndose alrededor de la cabaña mientras la voz de Nicolás flotaba entre los sonidos. A veces cerca del porche delantero. A veces más lejos, cerca del garaje. Sé que están ahí dentro. Toc, toc, toc. Por favor. Entonces noté algo que me erizó la piel. La voz no sonaba natural. Repetía ciertas palabras con exactamente el mismo tono cada vez, como una grabación reproduciéndose a sí misma. Ariana también lo notó, porque susurró en voz baja. Está aprendiendo. La radio sobre el mostrador de la cocina crepitó de pronto, aunque Darío la había desenchufado antes. La estática llenó la habitación. Luego varias voces empezaron a hablar al mismo tiempo a través del altavoz. Hombres, mujeres, niños, superponiéndose unos a otros demasiado rápido para entender. Oí mi propio nombre en algún lugar dentro del ruido. Darío cruzó la habitación rápido y estrelló la radio contra la pared con tanta fuerza que la hizo pedazos. El silencio regresó al instante después de eso. Entonces llegó el silbido. Un silbido suave afuera, cerca de las ventanas traseras. Una melodía lenta, irregular, flotando a través de la tormenta. Vi que Ariana cerraba los ojos de inmediato. No reacciones, susurró. El silbido se movió a lo largo de la pared exterior hacia la cocina. Más cerca. Entonces algo golpeó suavemente el vidrio sobre el fregadero. No pude evitar mirar hacia la ventana. Solo por un segundo. Un rostro estaba a centímetros del otro lado del cristal. Piel pálida. Escarcha cubriéndole el cabello y las cejas. Parecía humano, excepto por los ojos. Completamente negros. Sin blanco. Sin pupilas. Solo oscuridad mirándome directamente a través de la tormenta. Me eché hacia atrás tan rápido que mi silla cayó al suelo. La cosa de afuera sonrió lentamente. No de forma amplia. No exagerada. Solo lo suficiente para mostrar los dientes. Darío me agarró el brazo con fuerza. No sigas mirándola. Aparté los ojos de inmediato. Sentía el corazón golpeándome violentamente dentro del pecho. Afuera, el silbido se detuvo. Unos segundos después, oímos pasos alejándose de la estación hacia los árboles otra vez. El resto de la noche pasó sin dormir. Nadie lo intentó siquiera. Nos quedamos juntos en la sala principal, escuchando ruidos afuera mientras la tormenta enterraba la estación cada vez más bajo la nieve. Alrededor de las 3 de la mañana, los sonidos finalmente se detuvieron por completo. Sin pasos, sin voces, nada, solo viento. Darío acabó poniéndose de pie cerca del amanecer y apartó un poco la cortina para mirar afuera. Su rostro se oscureció de inmediato. ¿Qué? Pregunté. No respondió de inmediato. Luego dijo en voz baja. Estuvieron aquí toda la noche. Me puse a su lado y miré por la rendija de la cortina. La nieve alrededor de la estación estaba cubierta de huellas. Docenas de ellas. Huellas humanas descalzas, rodeando la cabaña en patrones interminables y superpuestos. Algunas se detenían justo frente a las ventanas. Otras llegaban directamente hasta el porche delantero. Un conjunto terminaba bajo la ventana de la cocina, donde había visto aquel rostro sonriente mirándome. Lo que más me inquietó fue la diferencia de tamaños. Algunas huellas parecían de adulto. Otras eran mucho más pequeñas, del tamaño de un niño. Y todas regresaban juntas hacia el bosque. Nadie habló mucho después del amanecer. La estación se sentía más pequeña después de la noche anterior, como si las paredes mismas hubieran empezado a encogerse hacia adentro. Pasé la mayor parte de la mañana ayudando a limpiar la nieve de los techos y a repostar los generadores, porque mantenerme ocupado impedía que mi cerebro repitiera lo que había visto fuera de la ventana de la cocina. De vez en cuando,
Me sorprendía mirando automáticamente hacia la línea de árboles. Se volvió imposible no hacerlo. El bosque se veía diferente una vez que entendías que algo podía estar observando desde dentro. Alrededor de las 10, por fin llegaron los policías estatales desde Fairbanks para investigar la desaparición de Nicolás. Eran dos hombres mayores. Ambos parecían agotados incluso antes de bajarse de la camioneta. Darío salió a recibirlos afuera, mientras Ariana y yo nos quedábamos dentro, cerca de las radios, fingiendo organizar papeleo. A través de las ventanas delanteras, pude ver a Darío hablando en voz baja con ellos junto a los vehículos. Uno de los policías miró hacia el bosque varias veces durante la conversación. Eso se me quedó grabado. Parecía nervioso. No escéptico. Nervioso. Unos 20 minutos después, todos entraron. El policía más alto se presentó como el sargento Vega, quizá de unos 45 años. Barba espesa, volviéndose gris en los bordes. Se quitó los guantes despacio mientras miraba alrededor de la estación, como si esperara que hubiera alguien más allí. ¿Tú eres Mercado?, me preguntó. Asentí. ¿Fuiste el último que estuvo con Nicolás? Sí. Estudió mi cara durante un segundo antes de volver a hablar. Dime exactamente qué pasó. Primero le di la versión limpia. Sonidos extraños cerca del río. Mala visibilidad. Nicolás se separó de mí. Algo se movió en el bosque. Evité mencionar el llanto o la cosa que lo arrastró, porque decirlo en voz alta todavía sonaba demente incluso después de todo lo demás. Vega escuchó en silencio todo el tiempo. Cuando terminé, miró hacia Darío. ¿Ya le hablaste de las reglas? La habitación quedó completamente en silencio. Recuerdo haber parpadeado, porque oír a alguien de fuera mencionar las reglas se sintió mal de alguna manera. Darío no respondió de inmediato. Vega suspiró y se frotó los ojos. Debiste hacerlo antes. No parecía necesario al principio, respondió Darío con calma. Ahora es necesario. Ariana miró al policía con brusquedad. Usted ya ha lidiado con esto antes. Vega la miró fijamente durante varios segundos antes de responder. Crecí por aquí. Eso fue todo lo que dijo. No hubo explicación después. El segundo policía permaneció casi siempre callado mientras Vega extendía mapas sobre la mesa de la cocina. Planearon otra búsqueda a pesar del clima, porque Nicolás todavía era considerado técnicamente desaparecido. No muerto. Vega insistió en mantener los equipos más grandes esta vez. Nadie discutió con él. Alrededor del mediodía, salí solo a fumar. Aunque lo había dejado casi 3 años antes, Alaska tenía una forma de traer de vuelta los viejos hábitos. El aire se sentía dolorosamente frío en mis pulmones mientras estaba de pie cerca del cobertizo de combustible, viendo la nieve desplazarse entre los árboles. Recuerdo haber notado movimiento cuesta arriba, cerca de la torre de guardabosques otra vez. Al principio pensé que era otro policía haciendo una ronda. Luego me di cuenta de que la figura era demasiado alta. Estaba inmóvil junto a las escaleras de la torre, usando lo que parecía una chaqueta de guardabosques. Entrecerré los ojos, intentando distinguir detalles a través de la nevada. La figura levantó lentamente un brazo y señaló hacia el bosque detrás de la torre. Luego dio un paso atrás y desapareció de la vista. No se lo dije a nadie. No sé por qué. Tal vez porque una parte de mí ya entendía que nadie podía ayudar de verdad. Los equipos de búsqueda salieron alrededor de la 1 de la tarde. Vega me emparejó con Ariana esta vez, mientras él se quedaba más cerca de la estación con Darío y los demás. Antes de que saliéramos, me apartó cerca del garaje. Si oyes a alguien pidiendo ayuda, dijo en voz baja, lo ignoras. Lo miré fijamente. ¿Usted de verdad cree en esta mierda? La expresión de Vega no cambió. Creo que la gente desaparece aquí cada invierno. Luego me entregó una batería extra para la radio. Y si el bosque se queda en silencio, te vas de inmediato. Los senderos se veían distintos después de que Nicolás desapareció. Cada sombra entre los árboles se sentía más pesada de alguna manera. Ariana apenas habló mientras revisábamos campamentos a lo largo de la cresta sur. También se movía más rápido de lo habitual, como si quisiera terminar la patrulla diurna lo antes posible. A media tarde, nos detuvimos cerca de una vieja cabaña de vigilancia contra incendios para calentarnos unos minutos. El lugar llevaba años abandonado,
después de que los daños de una tormenta hundieran la mitad del techo. La mayoría de los guardabosques lo evitaban porque la estructura ya no era segura. Ariana se quedó cerca de la entrada mientras yo revisaba la habitación del fondo en busca de suministros abandonados. El polvo cubría casi todo dentro, excepto el suelo cerca de una de las ventanas rotas. Huellas frescas cruzaban el polvo. Pies descalzos otra vez. Me quedé paralizado de inmediato. Las huellas llevaban hacia el rincón más alejado de la habitación, donde alguien había escrito palabras en la pared con marcador negro años atrás. Quédate a la izquierda hasta que oscurezca. La escritura se veía apresurada e irregular, como si quien la escribió hubiera estado entrando en pánico. Ariana, llamé en voz baja. No hubo respuesta. Volví a la sala principal y la vi mirando hacia afuera por la puerta, completamente inmóvil. ¿Qué? Pregunté. Levantó un dedo tembloroso hacia los árboles. A unos 50 metros de distancia, alguien estaba de pie entre los pinos, observando la cabaña. Chaqueta de guardabosques. Gorro oscuro de invierno. Al principio, mi cerebro realmente pensó que era Nicolás. Entonces la figura inclinó la cabeza demasiado hacia un lado. No era natural. Solo lo suficiente para hacer que algo profundo en mi estómago se volviera frío. No la mires fijamente, susurró Ariana. Ninguno de los dos se movió. La figura permaneció perfectamente quieta varios segundos más antes de dar lentamente un paso detrás de uno de los árboles. Nunca salió por el otro lado. Ariana me agarró el brazo de inmediato. Nos vamos. Después de eso nos movimos rápido. Ninguno de los dos dijo mucho mientras regresábamos hacia el sendero principal. El silencio a nuestro alrededor se volvía más pesado cuanto más nos internábamos en el bosque. Finalmente, me di cuenta de que no habíamos oído un solo animal en toda la tarde. Ni pájaros, ni ramas moviéndose. Nada. ¿Lo notas? Pregunté en voz baja. Ariana asintió sin mirarme. Sigue caminando. Entonces la radio en su chaleco crepitó. La estática siseó por el altavoz antes de que una voz saliera débil. Unidad 2, responda. Ariana agarró la radio de inmediato. Adelante. Más estática. Luego. Necesitamos asistencia cerca del marcador 14. Voz masculina. Vega. Tal vez. Era difícil saberlo por la interferencia. Ariana frunció el ceño. Repita eso. Necesitamos asistencia. Más fuerte esta vez. Encontramos a Nicolás. Ella me miró al instante. ¿Dónde? La radio volvió a crepitar. Fuera del sendero. Luego silencio. Ariana ya empezó a moverse antes de que yo pudiera decir nada. Dejamos el camino principal y avanzamos por nieve más profunda hacia el marcador 14, siguiendo la señal. Algo se sintió mal de inmediato. El bosque delante de nosotros se veía más oscuro de alguna manera, aunque todavía era de día. Miré mi reloj. 3:48 de la tarde. El atardecer no debería haber estado cerca todavía, pero la luz que se filtraba entre los árboles se había vuelto gris y tenue. Ariana siguió intentando usar la radio mientras caminábamos. No volvió ninguna respuesta. Después de quizá 10 minutos, llegamos a un claro cerca de un arroyo congelado. No había nadie. Ni motos de nieve. Ni equipo de búsqueda. Solo bosque vacío. Ariana bajó lentamente la radio. Esto no está bien. Entonces oímos a alguien silbar. Una melodía suave e irregular flotando entre los árboles detrás de nosotros. Todo mi cuerpo se bloqueó al instante. Ariana palideció. El silbido se movía lentamente alrededor del claro, rodeándonos en algún lugar más allá de la línea de árboles. No reacciones, susurró. La melodía se detuvo de golpe. Entonces llegó otro sonido. Pasos crujiendo sobre la nieve. Más de un par. Los dos nos giramos lentamente hacia el bosque delante de nosotros, justo cuando empezaron a aparecer formas entre los árboles. Personas de pie, inmóviles, en el bosque. Una cerca del arroyo. Otra más atrás, junto a los pinos. Luego otra. Ninguna se movía. Conté al menos 6 antes de dejar de intentarlo. Algunas llevaban chaquetas de invierno rotas. Una parecía lo bastante pequeña como para ser un niño. Sus rostros permanecían ocultos detrás de la nevada y las sombras. Pero cada una de ellas miraba directamente hacia nosotros. Ariana me agarró la manga con fuerza. Retrocede despacio.
Empezamos a retirarnos hacia el sendero sin apartar los ojos de los árboles. Ninguna de las figuras nos siguió. Se quedaron allí, en silencio, observándonos. Entonces uno de ellos habló usando la voz de Nicolás. «¿Me dejaste?». Otra voz respondió desde más profundo en el bosque. Esta vez femenina. «Por favor, ayuda». Más figuras empezaron a aparecer entre los árboles alrededor del claro. Demasiadas ahora. De pie hombro con hombro en la nevada. Inmóviles. Observando. Ariana susurró de repente. «¡Corre!». Salimos disparados de inmediato de vuelta hacia el sendero. En el segundo en que empezamos a movernos, las voces estallaron detrás de nosotros todas a la vez. Hombres, mujeres, niños, gritando ayuda desde todas direcciones entre los árboles. Oí mi propio nombre en algún lugar dentro del ruido otra vez. Algo se estrelló a través del bosque detrás de nosotros, igualando nuestra velocidad mientras las ramas se rompían violentamente en la oscuridad entre los pinos. Casi resbalé 2 veces intentando seguirle el ritmo a Ariana a través de la nieve. Por fin irrumpimos de nuevo en el sendero principal, jadeando por aire. Los sonidos detrás de nosotros se detuvieron al instante. Silencio completo otra vez. Ariana se inclinó, intentando respirar, mientras miraba hacia el bosque. «Se están acercando», murmuró. «Cada año se acercan más». Miré por el sendero hacia la estación distante, apenas visible entre los árboles, y entendí algo que me asustó más que las cosas del bosque. Nadie en la estación se sorprendía ya por nada de esto. Ni Darío, ni Vega, ni Ariana. Lo que fuera que vivía ahí fuera llevaba ocurriendo desde hacía muchísimo tiempo, y de alguna manera la gente había aprendido a sobrevivir fingiendo que era normal. La tormenta volvió a entrar justo después del atardecer. Recuerdo verla moverse entre los árboles desde el porche de la estación mientras Vega fumaba junto a la barandilla en completo silencio. La nieve se desplazaba de lado bajo los focos, lo bastante espesa como para convertir el bosque en formas blancas cambiantes. En algún lugar ahí fuera, oculto detrás de toda esa oscuridad y nieve, algo había aprendido la voz de Nicolás. Algo también había aprendido la mía. No dejaba de pensar en las figuras de pie, inmóviles, cerca del arroyo aquella tarde. La forma en que nos observaban sin moverse, como si hubieran estado esperando. Vega finalmente sacudió la ceniza en la nieve y preguntó: «¿Oíste alguna vez las viejas historias sobre este lugar antes de aceptar el trabajo?». «No. Probablemente sea mejor así». Aplastó el cigarrillo bajo la bota. «La mayoría de los locales ya no se acercan a estos senderos en invierno». «¿Por qué?». Vega miró hacia el bosque unos segundos antes de responder. «Porque a veces la gente vuelve mal». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la puerta de la estación se abrió detrás de nosotros y Darío salió sosteniendo una linterna. «Perdimos contacto por radio con el equipo 3», dijo. La expresión de Vega se oscureció de inmediato. «¿Cuándo?». «Hace 10 minutos». «¿Dónde estaban?». «Patrulla de la Cresta Norte». Vega maldijo en voz baja. Luego me miró. «Toma tu equipo». Casi discutí. Mis nervios ya se sentían destrozados después de lo ocurrido cerca del arroyo. Y la idea de volver al bosque después del anochecer hacía que cada instinto de mi cuerpo gritara que no. Pero ese era el problema con el trabajo de guardabosques. Cuando alguien desaparecía, ibas a buscarlo de todos modos. El miedo no contaba realmente. 15 minutos después, los 3 avanzábamos a través de la tormenta en motos de nieve hacia los senderos de la Cresta Norte. La visibilidad había empeorado tanto que nuestros faros apenas alcanzaban unos 6 metros delante. La nieve golpeaba mis gafas mientras las ramas congeladas arañaban mis mangas cada vez que el sendero se estrechaba. Nadie hablaba mucho por las radios. Sobre todo actualizaciones de posición, coordenadas, avisos del clima. La rutina profesional de siempre que la gente usa cuando intenta no pensar en lo que espera en la oscuridad. Encontramos las motos de nieve del equipo 3 abandonadas cerca de un viejo campamento, justo debajo de la cresta. Los motores seguían calientes. Una de las máquinas se había volcado de lado contra un banco de nieve, como si alguien se hubiera marchado con prisa. Vega apagó primero su motor y levantó una mano de inmediato, indicando silencio. El bosque a nuestro alrededor se había quedado completamente inmóvil otra vez. Sin viento, sin árboles moviéndose,
solo los suaves chasquidos de los motores enfriándose. Manténganse cerca, murmuró Darío. Nos desplegamos lentamente por el campamento, con las linternas barriendo la nieve. 3 conjuntos de huellas de botas se alejaban de las motos de nieve hacia los árboles. Al principio, todo parecía normal. Entonces noté el segundo rastro de huellas junto a ellas. Pies descalzos, docenas de ellas, serpenteando alrededor de las huellas de los guardabosques como animales rodeando a una presa. El estómago se me cerró al instante. Jesús, susurré. Vega se agachó junto a las marcas, estudiándolas en silencio. Frescas, dijo. Darío miró hacia el bosque. Demasiado frescas. Entonces, en algún lugar más profundo entre los árboles, alguien gritó. Voz masculina. Breve. Cortada de golpe a mitad de camino. Todos los músculos de mi cuerpo se bloquearon de inmediato. Vega ya se estaba moviendo hacia el sonido antes de que yo pudiera reaccionar. Seguimos las huellas cuesta arriba a través de la nieve profunda mientras la tormenta devoraba la visibilidad a nuestro alrededor. El grito no volvió a repetirse, pero cada pocos segundos veía movimiento entre los árboles, en el borde de los haces de las linternas. Formas pálidas deslizándose detrás de los troncos, observándonos avanzar por el bosque. Llegamos al claro de la cresta quizá 5 minutos después. Uno de los guardabosques desaparecidos estaba sentado contra un árbol cerca del borde de la pendiente. Vivo. Apenas. La sangre cubría casi toda la manga de su chaqueta, donde algo había desgarrado la tela cerca del hombro. Levantó la vista hacia nosotros con los ojos abiertos, desenfocados, cuando nos acercamos. Se llevaron a Conrado, susurró de inmediato. Vega se arrodilló a su lado. ¿Qué pasó? La respiración del guardabosques temblaba violentamente. Oímos a alguien llorando. Darío cerró los ojos brevemente, como si ya conociera el resto. Conrado lo siguió entre los árboles. El guardabosques herido miró más allá de nosotros, hacia el bosque. Después de eso, algo empezó a llamarlo por su nombre. Noté entonces que seguía aferrado a una brújula plateada con una mano temblorosa. La aguja giraba violentamente en círculos interminables. Tenemos que movernos, dijo Darío con brusquedad. Vega asintió. Llévenlo de vuelta a los trineos. Levantamos al guardabosques herido con cuidado entre nosotros y empezamos a bajar hacia el campamento. A mitad de camino, el llanto empezó otra vez. El llanto de un niño en algún lugar delante de nosotros, a través de la tormenta. Suave al principio, luego más fuerte, más cerca. El guardabosques herido entró en pánico de inmediato. No lo escuchen, murmuraba una y otra vez. No lo escuchen. El llanto se desplazó de pronto a nuestra izquierda. Luego detrás de nosotros, moviéndose imposiblemente rápido entre los árboles. Mi pulso golpeaba más fuerte con cada paso. Podía sentir algo siguiéndonos el ritmo ahí fuera, entre los árboles, otra vez. Entonces llegó el silbido. La misma melodía lenta e irregular de antes, flotando cerca a través de la tormenta de nieve. Vega dejó de caminar de inmediato. Sigan moviéndose, espetó Darío. El silbido siguió rodeándonos mientras formas oscuras parpadeaban entre los pinos. Esta vez vi una con claridad durante medio segundo bajo el haz de la linterna. Tamaño humano, pero mal de alguna manera. Brazos demasiado largos. La cabeza inclinada de forma antinatural hacia un lado. Su piel se veía gris pálida bajo la nieve que caía. Luego desapareció detrás de los árboles. El guardabosques herido me agarró de pronto el brazo con tanta fuerza que me dolió. No dejes que te hablen, susurró. Si suenan familiares, no respondas. Antes de que pudiera contestar, una voz llamó desde la oscuridad delante de nosotros. Iván. Todo mi cuerpo se congeló al instante. La voz de mi padre. Tranquila. Familiar. Imposible. Iván, ayúdame. El sonido venía de algún lugar justo fuera del sendero. Lo bastante cerca como para que, durante un segundo horrible, mi cerebro realmente lo creyera. Mi padre estaba vivo en Oregón, recuperándose de una cirugía. Lo sabía lógicamente. No importaba. Oír su voz ahí fuera, en el bosque, todavía golpeó algo profundo e instintivo dentro de mí. Sigue caminando, dijo Vega con dureza detrás de mí. La voz volvió. Iván. Más cerca ahora. Débil. Por favor.
Miré hacia los árboles automáticamente antes de contenerme. Entre los pinos, quizá a unos 6 metros de distancia, había una figura oscura, apenas visible a través de la tormenta. Contorno humano. Un brazo ligeramente levantado hacia mí. El corazón me golpeó contra las costillas. «No te detengas», advirtió Darío en voz baja. La figura dio un paso lento hacia adelante. El haz de la linterna cruzó su rostro durante medio segundo. Ojos negros. Boca sonriente. La misma cosa que había visto fuera de la ventana de la estación. Aparté la mirada de inmediato y seguí avanzando. Detrás de nosotros, más voces empezaron a flotar a través del bosque. Algunas lloraban. Otras susurraban nombres. Una volvió a sonar exactamente como Nicolás, suplicando ayuda en algún lugar más profundo entre los árboles. El guardabosques herido empezó a temblar sin control. «Están cerca», susurró. «Esta noche están demasiado cerca». Por fin llegamos a las motos de nieve justo cuando la tormenta se intensificó tanto que casi borró el sendero por completo. Vega subió al guardabosques herido a uno de los trineos, mientras Darío barría los árboles alrededor con su linterna. Noté que sus manos temblaban ligeramente por primera vez desde que lo conocía. «¿Dónde está Conrado?», pregunté. Nadie respondió. Entonces algo se movió cerca del borde del campamento. Una de las figuras entró en la luz de nuestros faros. Chaqueta de guardabosques. Nieve cubriéndole los hombros. Se quedó perfectamente quieta, mirándonos desde entre los árboles. El guardabosques herido soltó un sonido ahogado a mi lado. «Es él». Conrado levantó lentamente la cabeza. Al menos creo que era Conrado. Su rostro se veía pálido y rígido bajo la nieve. Los ojos completamente negros. Sonrió débilmente. Luego habló con una voz que sonaba casi normal. «¿Por qué me dejaron aquí fuera?». Nadie se movió. La cosa que llevaba el rostro de Conrado dio otro paso lento hacia adelante, entrando en los faros. Más figuras aparecieron detrás de ella entre los árboles. Formas altas de pie, en silencio, bajo la tormenta. Observando. Esperando. Darío levantó apenas la escopeta. «Arranquen los trineos». La sonrisa de Conrado se ensanchó de forma antinatural. «No se vayan todavía». Entonces todas las figuras del bosque empezaron a moverse hacia nosotros al mismo tiempo. Rápidas. Demasiado rápidas. La nieve explotaba bajo sus pies mientras voces distorsionadas llenaban la oscuridad alrededor del campamento. Vega gritó algo que no pude oír por encima del viento que aullaba, mientras nos subíamos a las motos de nieve como podíamos. Miré atrás una última vez antes de empujar el acelerador hacia adelante. Docenas de figuras pálidas corrían entre los árboles detrás de nosotros. Y en algún lugar entre ellas, usando la chaqueta desgarrada de guardabosques de Nicolás, algo seguía llamando mi nombre. El viaje de vuelta a la estación apenas se sintió real. La nieve me golpeaba la cara con tanta fuerza que picaba incluso a través de la máscara, mientras el motor debajo de mí rugía por encima del viento. Cada pocos segundos miraba por encima del hombro, esperando ver a esas cosas ganándonos terreno entre los árboles. A veces creía que realmente las veía. Formas pálidas moviéndose entre los pinos, justo más allá de los faros. Manteniendo el ritmo. Luego desapareciendo de nuevo cada vez que el sendero giraba. Nadie habló por las radios durante el regreso. Vega mantenía al guardabosques herido erguido sobre el segundo trineo, mientras Darío permanecía detrás de nosotros, escaneando la oscuridad con la escopeta cruzada sobre las piernas. Recuerdo haber oído algo gritando muy atrás en el bosque una vez. No era exactamente un grito humano, más bien varias voces superpuestas entre sí. El sonido nos siguió casi todo el camino de vuelta. Cuando las luces de la estación finalmente aparecieron delante de nosotros a través de la tormenta, sentí alivio durante quizá medio segundo antes de darme cuenta de que algo iba mal. Los focos cerca del garaje estaban apagados. Solo la débil luz del porche sobre la entrada principal seguía funcionando. Darío también lo notó. «Alto», ladró por la radio de inmediato. Reducimos la velocidad cerca del borde del claro mientras la nieve se desplazaba sobre los edificios oscuros de la estación. Sin movimiento. Tampoco salía humo de la chimenea. Todo el lugar parecía muerto. Vega apagó primero su motor. «Ariana», gritó hacia la cabaña. No hubo respuesta.
El viento atravesó el claro sin traer nada de vuelta excepto el sonido de los árboles crujiendo. Darío bajó lentamente de su trineo con la escopeta levantada. Ni hablar de quedarme aquí, murmuró Vega, ya bajando junto a él. Yo lo seguí antes de que cualquiera de los dos pudiera detenerme. La nieve alrededor de la estación nos llegaba casi hasta las rodillas ahora. Huellas frescas cubrían el claro. Huellas descalzas. Cientos de ellas. Rodeaban cada edificio en rastros caóticos y superpuestos antes de desaparecer de nuevo en el bosque. Noté que algunas llevaban directamente al porche de la estación. El estómago se me cerró al instante. Darío avanzó primero hacia la puerta principal mientras Vega revisaba las ventanas laterales con una linterna. No había luces dentro. No había movimiento. Darío probó el picaporte despacio. Abierto. Eso no es bueno, susurró Vega. Entramos con cuidado. La estación estaba helada. El calefactor muerto. La mayoría de las lámparas estaban volcadas. Una de las sillas de la cocina yacía rota junto a la pared. El haz de mi linterna temblaba ligeramente mientras recorría la habitación. Ariana. Silencio. Entonces, en algún lugar de arriba, algo raspó lentamente sobre las tablas del suelo. Los tres nos quedamos inmóviles al instante. Otro sonido de arrastre llegó desde el pasillo del segundo piso, sobre nosotros. Darío levantó un dedo hacia sus labios antes de hacernos una seña hacia las escaleras. Cada escalón crujía mientras subíamos. La estación se sentía mal sin calor ni luz. Demasiado silenciosa. Demasiado vacía. A mitad de la escalera, noté huellas embarradas manchando la pared junto a los peldaños. Huellas humanas descalzas. Algunas boca abajo. Como si quien las hubiera dejado hubiera gateado por el techo. Dejé de mirarlas antes de que mi cerebro pudiera procesarlo por completo. El pasillo del segundo piso parecía más oscuro de lo que debería. La mayoría de las puertas estaban abiertas. La nieve entraba lentamente por una ventana rota cerca del fondo. Otro sonido de arrastre llegó desde la última habitación. Vega avanzó primero con la pistola levantada. Darío lo siguió a su lado. Yo me quedé detrás, intentando controlar mi respiración mientras ellos empujaban la puerta. Ariana estaba sentada en el rincón junto a la ventana, apretando un cuchillo de caza contra el pecho. Casi apuñala a Vega cuando él entró. «Jesucristo», espetó él. Ariana tenía un aspecto terrible. Pálida. Los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante horas. «Entraron», susurró de inmediato. Darío se agachó junto a ella. «¿Qué pasó?» Ariana tragó saliva con dificultad antes de responder. «Oí golpes abajo después de que se fueran. Su voz temblaba mucho ahora. Pensé que era uno de ustedes». Nadie habló. Ariana seguía mirando hacia el pasillo oscuro detrás de nosotros. Luego oí a Nicolás hablando fuera de la ventana de la cocina. Se me apretó el pecho al oír ese nombre otra vez. «¿Qué dijo?», preguntó Vega en voz baja. «Dijo que tenía frío». Se limpió los ojos con dedos temblorosos. Luego algo empezó a caminar arriba. Miré automáticamente hacia el pasillo oscuro fuera de la habitación. «¿Lo viste?». Ariana asintió lentamente. Llevaba la chaqueta de Conrado. El silencio llenó la habitación después de eso. Darío finalmente la ayudó a ponerse de pie mientras Vega revisaba el pasillo otra vez. «Tenemos que asegurar este lugar antes de que la oscuridad empeore», murmuró. Pasamos la siguiente hora tapiando ventanas rotas y reiniciando el generador mientras la tormenta enterraba la estación cada vez más bajo la nieve. Nadie volvió a mencionar a Conrado ni a Nicolás. Nadie tenía que hacerlo. Para entonces, todos entendíamos lo suficiente. Las cosas del bosque no solo mataban a las personas. Las usaban de alguna manera. Sus voces. Sus rostros. Tal vez más. El guardabosques herido permaneció abajo, envuelto en mantas cerca del calefactor, mientras Vega intentaba una y otra vez contactar con la central por la radio de emergencia. No pasaba nada excepto estática. De vez en cuando, voces distorsionadas se colaban entre la interferencia. A veces llorando. A veces susurrando nombres. Alrededor de la medianoche, la tormenta por fin empezó a calmarse afuera. Recuerdo estar sentado cerca del mostrador de la cocina, recargando cartuchos de escopeta, mientras Darío fumaba junto a la puerta trasera. Se veía más viejo que nunca bajo la luz tenue de la lámpara.
cansado de una forma que probablemente el sueño ya no podía arreglar. ¿Cuánta gente? Pregunté en voz baja. No fingió no entender la pregunta. ¿A lo largo de los años? Asentí. Darío miró hacia la ventana oscura sobre el fregadero durante varios segundos. Demasiada. ¿Por qué quedarse? Casi se rió al oír eso. Porque alguien tiene que hacerlo. Antes de que pudiera responder, el guardabosques herido se incorporó de golpe cerca del calefactor. Su expresión se había quedado completamente vacía. ¿Oyen eso? Susurró. Todos dejamos de movernos. Al principio no oí nada excepto el zumbido del generador abajo. Entonces llegó el silbido. Una melodía suave e irregular flotando a través del bosque exterior. Más cerca que antes. Ariana se levantó de inmediato de la mesa. No. El silbido rodeó lentamente la estación. Una vuelta. Luego otra. Sonaba casi juguetón de alguna manera, como si alguien intentara llamar nuestra atención. Entonces empezaron los golpes. Esta vez no en la puerta principal. Arriba. 3 golpes lentos directamente sobre nosotros. Toc, toc, toc. El guardabosques herido empezó a temblar violentamente. Están dentro otra vez. Otro golpe resonó a través del techo. Luego pasos. Pasos pesados moviéndose por el pasillo del segundo piso, sobre nuestras cabezas. Darío agarró la escopeta de inmediato. Vega apagó la lámpara más cercana a las ventanas. La oscuridad devoró media habitación al instante. Los pasos continuaron lentamente sobre nosotros. De un lado a otro. De un lado a otro. Luego se detuvieron justo encima de la cocina. El silencio se extendió por la estación durante varios segundos largos. Entonces algo habló desde arriba usando la voz de Ariana. «Ayúdenme». Ariana palideció a mi lado. La voz volvió. «Imitación perfecta. Por favor». Vega susurró. «No le contesten». Una segunda voz se unió a la primera. Esta vez la voz de Nicolás. «Iván». Otro conjunto de pasos empezó a moverse ahora sobre nuestras cabezas. Luego otro. Más sonidos de arrastre cruzaron el techo mientras las paredes de la estación crujían suavemente a nuestro alrededor. El guardabosques herido miró de pronto hacia la escalera con los ojos abiertos, aterrados. «Están bajando». Justo cuando lo dijo, el primer paso lento sonó en las escaleras sobre nosotros. Crujido. Luego otro. Algo estaba descendiendo hacia la primera planta, un paso cuidadoso a la vez. Darío levantó la escopeta hacia la oscuridad. Nadie respiró. Los pasos siguieron bajando. Lentos. Deliberados. Luego se detuvieron a mitad de la escalera, donde las sombras bloqueaban todo a la vista. Siguió un silencio completo. Miré hacia la oscuridad con tanta intensidad que los ojos empezaron a llorarme. Entonces un rostro se inclinó lentamente de lado, apareciendo entre los barrotes de la escalera. Conrado. O lo que solía ser Conrado. Su piel se veía gris pálida bajo las luces de emergencia tenues. Ojos negros, reflejando débilmente en la oscuridad. La nieve todavía se aferraba a partes de su chaqueta de guardabosques. Sonrió levemente al vernos mirándolo. Luego aparecieron más rostros detrás de él, más arriba en la escalera. Uno lo bastante pequeño como para pertenecer a un niño. Otro llevaba el gorro de invierno roto de Nicolás. Todos nos miraban en silencio desde la oscuridad de arriba. La boca de Conrado se abrió lentamente. Cuando habló, todas las voces de arriba hablaron con él al mismo tiempo. No deberían haber vuelto esta noche. Nadie se movió durante lo que pareció un minuto entero. Conrado estaba a media escalera, sonriéndonos con aquel rostro gris y muerto, mientras los otros permanecían inmóviles detrás de él en la oscuridad de arriba. Podía oír el zumbido del generador en algún lugar bajo las tablas del suelo y el suave traqueteo de la nieve contra las ventanas afuera, pero nada más. La estación misma casi parecía congelada. Darío mantenía la escopeta apuntando hacia arriba sin parpadear. Vega levantó lentamente su pistola junto a él. Ariana estaba de pie cerca del mostrador de la cocina, apretando el cuchillo de caza con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. El guardabosques herido, junto al calefactor, había empezado a llorar en voz baja. Conrado dio otro paso lento hacia abajo. La madera crujió bajo sus botas. «No deberían apuntarnos con armas», dijo con calma, aunque varias voces se superponían bajo sus palabras otra vez.
Hombres, mujeres, niños hablando en perfecta sincronía. Volvimos. Darío apretó el gatillo antes de que nadie más pudiera reaccionar. El disparo de la escopeta explotó dentro de la estación con tanta fuerza que los oídos me zumbaron al instante. El cuerpo de Conrado se sacudió violentamente hacia atrás contra la barandilla de la escalera. Durante una fracción de segundo, pensé que el disparo había funcionado. Luego Conrado levantó lentamente la cabeza otra vez. La sangre se extendía por la parte delantera de su chaqueta de guardabosques, donde los perdigones lo habían atravesado. Pero bajo la tela desgarrada, pude ver la piel gris pálida recomponiéndose a una velocidad antinatural. Su sonrisa se ensanchó ligeramente. Eso fue grosero. Todas las luces de la estación se apagaron a la vez. La oscuridad completa devoró la habitación. Ariana gritó en algún lugar a mi lado. Entonces el caos estalló por toda la primera planta. Pasos retumbaron escaleras abajo mientras los muebles chocaban contra las paredes. Oí a Vega disparar a ciegas en la oscuridad, seguido por varias voces chillando juntas arriba. Algo se estrelló contra la mesa de la cocina con tanta fuerza que astilló la madera. Tropecé hacia atrás hasta que mi hombro golpeó el mostrador. La oscuridad se sentía total. Incluso las ventanas habían desaparecido. Entonces la lámpara de emergencia cerca del pasillo parpadeó débilmente y volvió a encenderse. Solo luz suficiente para ver formas moviéndose por la estación. Conrado estaba junto al pie de las escaleras, ahora torcido medio de lado, como si los huesos rotos no significaran nada para él. Una de las figuras más pequeñas cruzó el techo del pasillo a una velocidad imposible antes de desaparecer otra vez en la oscuridad de arriba. Vega agarró al guardabosques herido por la chaqueta y lo arrastró hacia la habitación trasera. Darío disparó la escopeta otra vez. Esta vez, Conrado desapareció antes de que el disparo lo alcanzara. Un segundo estaba junto a las escaleras. Al siguiente, estaba de pronto cerca de la entrada de la cocina, sonriéndome directamente. Demasiado rápido. Muchísimo demasiado rápido. Me congelé durante medio segundo, mirando aquellos ojos negros, antes de que Darío me empujara hacia un lado con tanta fuerza que me estampó contra la pared. Conrado se lanzó justo donde yo había estado de pie una fracción de segundo antes. Sus movimientos ya ni siquiera parecían humanos. Brazos demasiado largos. Articulaciones doblándose mal bajo el uniforme de guardabosques desgarrado. Darío cargó otro cartucho en la escopeta y disparó directamente al pecho de Conrado a quemarropa. La cosa chilló entonces. No de dolor, exactamente. Más bien de rabia. El sonido llevaba varias voces superpuestas con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Arriba, más pasos empezaron a correr por el techo. Ariana gritó de repente desde el pasillo trasero. «Están detrás de nosotros». Me giré justo a tiempo para ver otra figura arrastrándose desde la oscuridad cerca de los dormitorios. Más pequeña que Conrado. Del tamaño de un niño. Sus extremidades se movían como las de una araña mientras se arrastraba por las tablas del suelo hacia nosotros. Los ojos negros reflejaban la luz de la lámpara. Vega le disparó 2 veces por instinto. Las balas abrieron agujeros en su hombro y en su cuello, pero la cosa apenas reaccionó. Simplemente siguió arrastrándose hacia adelante, sonriendo cada vez más. «¡Afuera!», gritó Vega. Darío me agarró otra vez del brazo y me empujó hacia la salida trasera mientras la estación estallaba detrás de nosotros con más voces gritando. Algo atravesó la barandilla de arriba. Alcancé a ver cuerpos pálidos cayendo desde el techo del segundo piso, primero sobre las paredes de la escalera. La cosa del tamaño de un niño se abalanzó sobre Ariana cerca del pasillo. Ella hundió el cuchillo de caza en su rostro una y otra vez mientras sollozaba. Un líquido negro salpicó las paredes en lugar de sangre. La cosa siguió riendo con la voz de Nicolás todo el tiempo. Darío finalmente abrió la puerta trasera de una patada y el viento helado explotó dentro de la estación, arrastrando nieve por todas partes. Vega sacó primero al guardabosques herido mientras Ariana tropezaba detrás de él, cubierta de fluido oscuro y temblando sin control. Me giré una vez antes de salir y vi al menos 6 figuras de pie, inmóviles, dentro de la estación, observándonos desde la oscuridad. Conrado estaba entre ellas, cerca de la escalera, sonriendo. Corrimos hacia el garaje a través de nieve hasta la cintura mientras los gritos resonaban detrás de nosotros dentro de la estación.
Podía oír movimiento alrededor de todo el claro ahora. Pasos rodeándonos a través de la tormenta, más allá de los focos. Formas pálidas entrelazándose entre los árboles. El garaje estaba a unos 40 metros del edificio principal, pero la distancia se sintió interminable en la nieve. Vega llegó primero a la puerta y la forzó para abrirla, mientras Darío mantenía la escopeta apuntando hacia el bosque detrás de nosotros. Nos amontonamos dentro y cerramos de golpe la puerta metálica justo cuando algo golpeó la pared exterior con tanta fuerza que sacudió toda la estructura. Ariana casi se desplomó contra una pila de bidones de combustible, jadeando por aire. El guardabosques herido había quedado completamente catatónico ahora, mirando al suelo con la vista vacía, susurrándose a sí mismo. Vega trabó un tubo de acero entre las manijas de la puerta del garaje mientras Darío revisaba las ventanas. ¿Cuánto va a aguantar eso?, pregunté. Nadie respondió. El garaje olía a gasolina, aceite y metal frío. Las motos de nieve se alineaban a un lado del edificio mientras herramientas viejas de mantenimiento colgaban de la pared. No había calor real excepto un pequeño horno de emergencia cerca de la oficina trasera. Darío lo encendió de inmediato. El débil resplandor naranja apenas calentó nada. Otro impacto golpeó la pared del garaje desde afuera. Luego otro. Algo nos estaba rodeando otra vez. Ariana se sentó contra el banco de trabajo, temblando violentamente mientras se limpiaba el líquido negro de la manga de la chaqueta. Hablaba como Nicolás, susurró. Sonaba exactamente como él. Vega se agachó cerca de una de las ventanas, intentando mirar a través del vidrio cubierto de nieve. Nos están haciendo daño, murmuró. ¿Qué?, pregunté. Vega miró hacia la estación al otro lado del claro, apenas visible a través de la tormenta. Figuras oscuras se movían lentamente entre los edificios afuera. Ya podrían habernos matado si quisieran. Esa idea me golpeó con más fuerza de la que esperaba. Darío pareció entenderlo también, porque su expresión cambió de inmediato. Primero quieren meterse en nuestras cabezas, dijo en voz baja. Nadie discutió con él. En el fondo, creo que todos ya lo sabíamos. Alrededor de las 3 de la mañana, los ruidos afuera se detuvieron por completo. Sin pasos, sin impactos, solo viento otra vez. Vega finalmente se arriesgó a revisar la ventana lateral cerca de la oficina. No veo nada. Darío se movió con cuidado a su lado y limpió la escarcha del vidrio con la manga. El claro afuera se veía vacío bajo los focos. La nieve se desplazaba con calma sobre el suelo. No había movimiento cerca de la estación. No había figuras entre los árboles. Nada. Ariana soltó una respiración temblorosa a mi lado. Quizás se fueron. Entonces la radio de emergencia que estaba sobre el estante del garaje crepitó y cobró vida por sí sola. La estática siseó con fuerza por todo el edificio. Todos nos quedamos inmóviles al instante. Una voz familiar salió momentos después. Mi voz. Por favor, déjenme entrar. Sentí que todos los pelos de mis brazos se erizaban de inmediato. La radio volvió a crepitar. Hace mucho frío aquí afuera. Vega empezó a estirar la mano lentamente hacia la unidad. Darío le agarró la muñeca. No la toques. Mi voz siguió hablando entre la estática. Tranquila. Casi sin emoción. Me siguieron. Entonces otra voz se unió a la mía a través del altavoz. La voz de Ariana, esta vez llorando suavemente. Luego la de Nicolás. Luego la de Conrado. Capa tras capa, superponiéndose, hasta que el garaje se llenó de susurros distorsionados y voces suplicantes. El guardabosques herido empezó a gritar de pronto. Un grito fuerte, crudo, pánico puro. Señaló hacia la puerta de la oficina trasera con las manos temblorosas. Hay alguien ahí dentro. Todos nos giramos a la vez. La puerta de la oficina estaba ligeramente abierta. Una rendija oscura entre el marco y la pared. Ninguno de nosotros recordaba haberla dejado abierta. Darío volvió a levantar lentamente la escopeta mientras Vega avanzaba hacia la puerta a su lado. Podía oír respiración dentro de la oficina. Una respiración lenta, húmeda. Ariana susurró. ¡Oh, Dios! Vega empujó la puerta de golpe. La oficina estaba vacía. Un escritorio pequeño. Un archivador. Nada más. Entonces la respiración volvió. Directamente encima de nosotros. Todos miramos hacia arriba por instinto.
Un rostro pálido nos miraba desde el techo, a centímetros sobre la cabeza de Vega. Ojos negros, boca sonriente, manos humanas presionadas contra las vigas metálicas como una araña colgando boca abajo sobre nosotros. La voz de Conrado susurró suavemente desde la oscuridad. Ustedes nos dejaron entrar. Vega disparó hacia arriba al instante. El disparo detonó dentro del garaje con tanta fuerza que pareció que el propio aire se partía. La cosa pálida aferrada al techo desapareció en el mismo segundo en que brilló la boca del arma. Un momento estaba allí colgando sobre nosotros, sonriendo. Al siguiente, las vigas estaban vacías, salvo por las sombras sacudiéndose con el eco del retroceso. Entonces las luces del garaje explotaron. Cristales llovieron sobre el suelo mientras la oscuridad lo devoraba todo otra vez. Ariana gritó en algún lugar cerca del horno. Algo se estrelló contra los estantes a mi lado con tanta fuerza que hizo caer herramientas sobre el concreto. La radio seguía siseando con voces superpuestas en la oscuridad. La mía. La de Nicolás. Niños llorando. Gente suplicando ayuda. Tropecé hacia atrás, tanteando a ciegas hasta que mi mano encontró el costado de una moto de nieve. Entonces algo pasó rozándome tan rápido que agitó aire frío contra mi cara. Darío gritó desde algún lugar cerca de la puerta de la oficina. Otro disparo de escopeta iluminó el garaje durante medio segundo. En aquel breve destello, vi figuras pálidas moviéndose entre nosotros con sacudidas imposibles. No caminaban. Se retorcían. Sus extremidades se doblaban mal mientras los ojos negros reflejaban el fogonazo desde todas direcciones. Luego volvió la oscuridad. Vega gritó. «Abran la puerta delantera». El metal chirrió con fuerza cuando alguien arrancó el tubo de las puertas del garaje. El viento helado explotó hacia adentro en cuanto las puertas se abrieron. La nieve giró por todo el edificio mientras varias figuras pálidas permanecían inmóviles afuera, bajo los focos. Docenas de ellas llenaban el claro entre el garaje y la estación. Algunas llevaban chaquetas de guardabosques desgarradas. Otras parecían excursionistas congelados dentro de la nieve. Una figura pequeña, cerca de la bomba de combustible, todavía sostenía un peluche infantil con dedos grises. Cada rostro miraba directamente hacia nosotros, sonriendo débilmente. Entonces empezaron a moverse. Vega me agarró de la chaqueta y me empujó hacia la moto de nieve más cercana. «Vete». Los motores rugieron a nuestro alrededor mientras las figuras pálidas se lanzaban a través de la tormenta desde todas direcciones. Darío disparaba una y otra vez contra la multitud mientras Ariana subía a la parte trasera del trineo de Vega, sollozando sin control. El guardabosques herido nunca llegó a un vehículo. Vi cómo algo lo agarraba desde la oscuridad junto a la puerta del garaje y lo arrastraba hacia atrás, gritando, dentro de la tormenta de nieve, tan rápido que parecía irreal. Sus gritos se cortaron casi de inmediato. Entonces solo quedaron las voces otra vez. A nuestro alrededor. Llamando nombres. Llorando. Riendo. Empujé el acelerador hacia adelante y salí disparado del garaje justo cuando varias figuras se abalanzaban por el claro hacia nosotros. Una golpeó la parte trasera de mi moto de nieve con tanta fuerza que casi volcó la máquina de lado. Alcancé a ver unos ojos negros a centímetros de mi hombro antes de que desapareciera bajo las orugas. Después de eso atravesamos los senderos del bosque a ciegas. Las motos de nieve rebotaban violentamente sobre raíces enterradas mientras formas oscuras se movían entre los árboles a nuestro lado. Podía oírlas ahí fuera, igualando nuestra velocidad otra vez. A veces delante de nosotros, a veces detrás. Para entonces, la tormenta se había vuelto casi imposible de atravesar con la vista. Los faros se reflejaban en la nieve blanca interminable hasta que todo el bosque parecía distorsionado e irreal. Vega nos guió hacia el puesto sur de guardabosques, a casi 15 millas de la estación. Recuerdo que gritó algo por la radio sobre refugios de emergencia, pero la mayoría de sus palabras quedaron enterradas bajo la estática. En un momento, el trineo de Darío desapareció por completo detrás de mí en la tormenta. Pensé que lo habíamos perdido hasta que sus faros reaparecieron de pronto muy a la derecha, zigzagueando entre los árboles. Luego volvieron a desaparecer. «Darío», gritó Vega por la radio. No llegó ninguna respuesta. Solo estática. Entonces la voz de Darío finalmente crepitó débilmente. «No se detengan». La transmisión se cortó inmediatamente después.
Seguimos avanzando. En algún lugar profundo del bosque, detrás de nosotros, algo gritó con tanta fuerza que el sonido resonó por las colinas. Alrededor del amanecer, la tormenta por fin empezó a debilitarse. La luz gris de la mañana se filtró lentamente a través de las nubes mientras el bosque a nuestro alrededor volvía a hacerse visible. Para entonces, la moto de nieve de Vega había empezado a echar mucho humo por el esfuerzo del motor. Llegamos al puesto sur poco después del amanecer. Una pequeña cabaña de emergencia cerca de los viejos caminos contra incendios. Vega casi se desplomó al bajar de su trineo. Ariana estaba peor. Su rostro se había vuelto gris pálido por el agotamiento y el shock, y apenas habló mientras atrancábamos las puertas de la cabaña. Yo seguía esperando que las cosas del bosque aparecieran afuera en cualquier segundo. Nunca lo hicieron. En su lugar, el silencio de la mañana se asentó sobre los árboles. Tranquilo. Vacío. Vega finalmente logró contactar con la central usando la radio del puesto alrededor de las 8 de la mañana. Los policías estatales llegaron 3 horas después con un equipo de rescate desde Fairbanks. Nos encontraron vivos, con congelación, agotados, y apenas coherentes, sentados dentro de la cabaña cerrada con armas cargadas apuntando a las ventanas. Recuerdo las miradas que nos dieron mientras intentábamos explicar lo ocurrido. No era incredulidad exactamente, más bien un reconocimiento incómodo, especialmente en los policías más veteranos. Registraron la estación principal más tarde aquella tarde, después de que el clima despejara lo suficiente para que los helicópteros llegaran a la zona. Encontraron los edificios abandonados, sin rastro de Conrado, Nicolás, Darío ni del guardabosques herido. Las puertas del garaje colgaban abiertas. La sangre cubría partes del suelo. La mayoría de las radios habían sido destrozadas. Según el informe oficial, la tormenta causó confusión masiva y psicosis relacionada con la exposición durante una operación de búsqueda fallida. Nicolás y los demás fueron catalogados como desaparecidos, presuntamente muertos. Se mencionó una vez un ataque animal. También la hipotermia. Nadie escribió nada sobre las figuras de ojos negros en el bosque. Nadie mencionó las voces. Me quedé en Fairbanks casi 2 semanas después, mientras los médicos me revisaban por congelación y trauma psicológico. Ariana rechazó por completo las entrevistas. Vega regresó a su trabajo estatal sin decir otra palabra. Una noche, antes de irse del hospital, me entregó un papel doblado. Sin explicación. Solo lo dejó junto a la cama. Más tarde, lo desplegué y reconocí de inmediato la letra de Darío. 7 reglas escritas en la página. Las mismas reglas que todos habíamos seguido allí fuera. Al final, debajo de todo lo demás, Darío había añadido una última frase. Si aprenden tu voz, no vuelvas solo al bosque. Dejé el servicio de guardabosques después de eso, metí todo lo que tenía en mi camioneta y conduje hacia el sur 3 días más tarde. Mi padre seguía preguntándome por qué parecía tan cansado todo el tiempo. Después de llegar a casa, le dije que era estrés del trabajo. Nada más. A veces casi lograba convencerme de que era verdad. Durante un tiempo, las cosas volvieron a sentirse normales. Tiendas de comestibles, tráfico, paredes de apartamento, ruido, vida real. Pero ciertos hábitos nunca me abandonaron. Todavía evito contestar números desconocidos por la noche. Mantengo las cortinas cerradas después del anochecer sin pensarlo realmente. De vez en cuando me despierto alrededor de las 2 o 3 de la mañana porque creo oír un silbido fuera de la ventana de mi apartamento. Una melodía suave e irregular flotando en algún lugar lejano. Probablemente solo sea el viento la mayoría de las veces. Al menos eso me digo. El invierno pasado recibí una carta sin remitente. Dentro había una sola fotografía de la estación norte enterrada en la nieve. Alguien había escrito en el reverso con marcador negro: aprendimos tu voz. Quemé la foto en el fregadero de mi cocina esa misma noche. No importó. Todavía recuerdo lo que había en ella. Si mirabas con atención cerca de la línea de árboles detrás de la estación, podías ver formas de pie entre los pinos, observando la cámara. Rostros pálidos, ojos oscuros. Una de ellas llevaba la chaqueta de guardabosques de Darío. Lo peor es que a veces pienso en volver. No porque extrañe el trabajo. No porque quiera respuestas.
Más que nada porque una parte de mí teme que esas cosas sigan allí fuera, aprendiendo voces en la oscuridad mientras la gente sigue desapareciendo en esos bosques cada invierno. Y porque, de vez en cuando, normalmente justo antes de quedarme dormido, oigo a alguien llamando suavemente mi nombre desde fuera de la ventana de mi apartamento, con una voz que suena exactamente igual a la mía. Si alguna vez te encuentras en lo profundo del bosque por la noche y oyes a alguien llamando tu nombre desde los árboles, no respondas. Algunas cosas ahí fuera no cazan primero tu cuerpo. Aprenden tu voz. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Hay mucho más esperando en la oscuridad.